Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video encontrarás una guía completa con las 100 preguntas cívicas oficiales para quienes enviaron su solicitud N400 antes del 20 de octubre de 2025, y también las 128 nuevas preguntas que deben estudiar los aplicantes que presentaron su solicitud después de esa fecha. Acompáñame hasta el final para que sepas cuál versión del examen te corresponde y puedas practicar con confianza para tu entrevista de ciudadanía americana. En este video te presentamos las 100 preguntas de educación cívica en español, pensadas para apoyarte en tu preparación y avanzar con seguridad hacia tu ciudadanía estadounidense. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán.
¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. De el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados?
Proveer escuelas y educación. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas varían. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas varían. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Ser leal a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los altos impuestos.
¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Virginia, Carolina del Norte. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. Del nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King? Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos.
Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Año Nuevo. Día de los Presidentes. 128 preguntas para aplicantes que sometieron la N400 después del 20 de octubre del 2025. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. ¿Cuál es la ley suprema del país? La Constitución. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Definir los poderes del gobierno. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras nosotros, el pueblo. ¿Qué significa nosotros, el pueblo? Autogobierno. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Con enmiendas. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de los estadounidenses. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Dice que Estados Unidos está libre del control británico. ¿Qué documento fundador afirmó que las colonias estadounidenses eran independientes de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. Nombra 2 ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad y libertad. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran ¿en qué documento fundador? La Declaración de Independencia. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. ¿Qué es el Estado de Derecho? Todos deben seguir la ley. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos.
Nombre 1. La Declaración de Independencia. Existen 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Nombra las 3 ramas del gobierno. Ejecutiva, legislativa y judicial. ¿El presidente de Estados Unidos está a cargo de qué rama del gobierno? Rama ejecutiva. ¿Qué parte del gobierno federal redacta las leyes? El Congreso de Estados Unidos. ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre un poder que tiene el Congreso de Estados Unidos. Redactar leyes. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un senador estadounidense? 6 años. ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses de su estado ahora? Las respuestas varían. ¿Cuántos miembros con derecho a voto hay en la Cámara de Representantes? 435. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Por qué los representantes estadounidenses cumplen mandatos más breves que los senadores estadounidenses? Para seguir de más cerca la opinión pública. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación equitativa para pequeños estados. Nombra a tu representante estadounidense. Las respuestas varían. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. ¿A quién representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. ¿Quién elige a los senadores estadounidenses? Los ciudadanos de su estado. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A los ciudadanos de su distrito electoral. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito electoral. Algunos estados tienen más representantes que otros estados. ¿Por qué? Debido a la población del estado. ¿Cuántos años dura el mandato del presidente de Estados Unidos? 4 años. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 mandatos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? J.D. Vance. Si el presidente ya no puede continuar su mandato, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Nombra un poder del presidente.
Firma los proyectos de ley. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidense? El presidente. ¿Quién firma proyectos de ley para convertirlos en leyes? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente. La rama ejecutiva tiene muchas partes. Nombre una. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretarios de Agricultura, Secretario de Comercio. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Porque decide quién es el presidente electo. ¿Cuál es una de las partes de la rama judicial? La Corte Suprema. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos puestos hay en la Corte Suprema? 9. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan normalmente para decidir un caso? 5. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un juez de la Corte Suprema? De por vida. Los jueces de la Corte Suprema cumplen un servicio vitalicio. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. ¿Quién es el actual presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? John Roberts. Nombra un poder que solo posee el gobierno federal. Imprimir dinero. Nombra un poder que poseen los estados. Proveer escuela y educación. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? Las respuestas varían. ¿Cuál es la capital de tu estado? Las respuestas varían. Hay 4 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo federal y formar parte de un jurado en Estados Unidos? Los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuáles son 3 de los derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra y libertad de religión. ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. Nombra 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Ser leal a los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos estadounidenses? Naturalización. ¿Cuáles son 2 de los ejemplos de participación cívica en Estados Unidos?
Votar, unirse a un partido político. ¿Cuál es una manera en la que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Lo exige la ley. ¿Por qué es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se inscriban en el servicio selectivo? Lo exige la ley. Los colonos llegaron a Estados Unidos por muchas razones. Mencione una. Libertad. ¿Quién vivía en Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Nativos americanos. ¿Qué grupo fue tomado y vendido como esclavo? Africanos. ¿Qué guerra pelearon los estadounidenses para independizarse de Gran Bretaña? La guerra por la independencia. Nombre una razón por la cual los americanos declararon la independencia de Gran Bretaña. Altos impuestos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. La Revolución estadounidense tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre 1. Declaración de Independencia. Había 13 estados originales. Nombra 5. Maryland, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania. ¿Qué documento fundacional se escribió en 1787? La Constitución de Estados Unidos. Los artículos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre a uno de los escritores. James Madison. ¿Por qué eran importantes los artículos federalistas? Ayudaron a las personas a entender la Constitución. Benjamin Franklin es famoso por muchas cosas. Nombre una. Diplomático americano. George Washington es famoso por muchas cosas. Nombre una. Padre de nuestra patria. Thomas Jefferson es famoso por muchas cosas. Nombre una. Escribió la Declaración de Independencia. James Madison es famoso por muchas cosas. Nombre una. Padre de la Constitución. Alexander Hamilton es famoso por muchas cosas. Nombre una. Primer secretario del Tesoro. ¿Qué territorio le compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Nombre una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1800.
Guerra civil. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. Guerra civil. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre 1. La proclamación de emancipación. Abraham Lincoln es famoso por muchas cosas. Nombre 1. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué guerra estadounidense acabó con la esclavitud? La guerra civil. ¿Qué enmienda otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? La 14ª enmienda. ¿Cuándo obtuvieron todos los varones el derecho a votar? Después de la guerra civil. Nombra un líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800. Susan B. Anthony. Nombra una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1900. Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Porque Alemania atacó barcos estadounidenses. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? En 1920. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cuándo empezó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa en 1929. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Dwight Eisenhower. Es famoso por muchas cosas. Nombra una. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Rusia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? El comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Corea? Para detener la propagación del comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la propagación del comunismo. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchó para acabar con la discriminación racial. Martin Luther King Jr. Es famoso por muchas cosas. Nombra una. Luchó por los derechos civiles. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra del Golfo Pérsico? Para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. ¿Qué
¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. Nombra un conflicto militar estadounidense tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. Guerra contra el terrorismo. Nombra una tribu de indios americanos en Estados Unidos. Apache. Nombra un ejemplo de una innovación estadounidense. El avión. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque es una estrella para cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. Nombra 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de los Caídos, Día de la Independencia y Día de Acción de Gracias. ¿Qué es el Día de los Caídos? Un día para honrar a los soldados que murieron en el cumplimiento del servicio militar. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército.